está más avanzado. No sé si estas rúbricas que han llegado son del grupo de ustedes también, pero es el que está más avanzado, tanto en la formativa como en la sumativa. Los otros dos grupos es con los que tengo, no he terminado, pero creo que no es una cosa que no pueda terminar en el transcurso de hoy en la noche y mañana un poco. Y empecé ayer tarde a hacer el cuestionario. Hasta eso de las 8 de la mañana logré hacer 36, 37 preguntas. Hoy en el lapso de la tarde, antes de conectarme, entonces de energía, logré procesar 10 preguntas más. El resultado es que estoy en condiciones de terminar la guía de una hora después que termine la clase con ustedes y poder entonces enviársela para que empiecen a resolverlo. Eso sería lo inmediato. Voy a ir entregando notas a los grupos en la medida que va terminando en esta semana. Voy a ir subiendo y luego va a estar el derecho de ustedes de pedir una corrección o pedir solución o pedir que les muestre la rúbrica sobre la cual se calificó y que les muestre estoy hablando con el ensayo, porque eso es lo asociativo. Lo otro, pues allí ya les expliqué, no ha habido áreas de nota. Aunque esa también no la he terminado, creo que el grupo de ustedes todavía ayer, le mandé un mensaje porque no me parecía por ahí, pero ya eso sí me aparecieron por algo. Eso no, el problema está en la cuestión de los ahí no te preocupes. Y lo otro, estoy elaborando y de ese cuestionario estoy tomando referencias de los videos. Ahora, estoy tratando de que la referencia, de la pregunta que elaboro y que está en el cuestionario, les estoy poniendo referencia de tiempo, porque hay videos que, por ejemplo, de la última asesoría del Poder Constituyente, de casi 3 horas, no van a estar viendo todo. Era que algunas preguntas que van ahí están precisadas también, ¿verdad?, con el espacio de tiempo donde ustedes pueden conectarse, es decir, irse y marcar el minuto X al Y y ahí van a encontrar ustedes elementos que les van a permitir ubicarse y construir respuestas. Con los documentos no estoy poniendo páginas, porque eso sería ya darles demasiada comida a la aplicación. Sin embargo, con los videos sí, porque significa que se ponen a ver un video y vienen a buscarlo y no lo hayan, híjole, se fueron. Entonces estoy haciendo ese señalamiento de los espacios de tiempo donde pueden encontrar información para darle respuesta a las preguntas. Todas las preguntas que diga video clase llevan en su pregunta los espacios donde pueden encontrar 2 respuestas que señalan. Eso va así, eso les va a ayudar bastante a evitar perder tiempo en ver todos los videos, sino que se van a ir a donde necesitan eso. También vamos a ver las diapositivas y el documento último que les dije que estaba vinculado al de ciudadanía, Estado de Derecho. Ese sí tienen que leerlo porque de ahí hay un buen semestre. 50 preguntas y en eso estoy ahí. Quiero terminar el cuestionario ahora para que tengan ya desde ahora, empiecen a buscar los videos. De acuerdo al plan que sea. Mañana viernes empezamos a evacuar lo que tenga que evacuarse. Al tiempo que explico las clases, vamos a evacuar algunas cuestiones referentes a lo que es el cuestionario. De tal manera que vamos a salir apretados, pero vamos a salir en condiciones de hacer una segunda evaluación con suficiente sustento. La guía ahí dicen los pormenores que ya no me puedo. Ahora me quiero detener y esto lo voy a grabar porque lo voy a meter también ahí en el Classroom. En el grupo de ustedes ya tengo como 4 o 5 videos ahí. Esos videos son parte del estudio, solo que ya les expliqué. Llevan su referencia del tiempo, donde estamos elementos del discurso que nos pueden servir para entender y responder en alguna medida.
Eso está así, así es que no van a tener que extenderse. Sumando, sí se van a echar su parte, probablemente 1 hora y media o sus 2 horas, pero sumando todos los tiempos que van a tener. Entonces, eso va a ser para aligerarles el tiempo de que estén ustedes clavados viendo hasta cuando llegue la parte que les interesa. No es lo mejor, pero es lo que más va a funcionar en virtud del tiempo. El documento, los documentos que también están ahí, ahora voy a hacer una explicación bien apretada. Voy a integrar cuatro temas que están allí en la realidad, pero que son estrechamente vinculados. No es difícil, hablar de eso. Ya se le puede empezar a escribir. Opinión pública, es decir, difícilmente vamos a poder entender. Se puede entender, no es que no se pueda, pero difícilmente vamos a entender lo que es la opinión pública, las políticas públicas y la cultura política, incluyendo las redes sociales, incluyendo, por una sencilla razón. En primer lugar, son elementos que están dentro de lo que constantemente estamos llamando lo que son las relaciones. Esto activa y en alguna medida también es producto de lo que los seres humanos hacemos en sociedad, las relaciones. Ahora, la intencionalidad que surge de estas relaciones sociales, ya quedamos claros, esa intencionalidad es política, independientemente de que el móvil o la base en donde se articula esa relación social tenga aspectos culturales, tenga aspectos sociales, tenga aspectos económicos, pero si tiende a generar una forma de reivindicar a el ciudadano independientemente o organizado en expresiones sociales, no dije movimientos, dije expresiones sociales, porque acuérdense que pueden haber grupos sociales, pueden haber movimientos sociales, pueden haber movimientos populares, que es excepcional, pero pudiese ser. Pero también todos ellos están bajo el paraguas de lo que son las organizaciones sociales como parte del sistema social de una determinada sociedad. Eso lo vimos en la teoría funcional estructuralista, de Malcolm Pearson, de Emile Durkheim, y también lo hemos visto en algunas visiones de la estratificación social de Max Weber, y en la cuestión de la división de una sociedad en clases a partir de la tesis y la teoría de Marx. Y no nos vamos a meter a nada. Hay entonces también pues, un condicionante político. Y dependiendo de las características de este condicionante político, entonces podemos llegar a
hasta la otra expresión, que es estamos hablando de la política, que también tiene otras expresiones que son vinculadas a el poder. No todos los movimientos y organizaciones sociales tienen como objetivo el poder, no, pero tienen dentro de sus objetivos y fines, digamos lo anterior, el fin y el objetivo, tener incidencia en las organizaciones políticas que detentan el poder público. De tal manera entonces que la relación social, no importa la variedad de expresiones bajo las cuales se empieza a manifestar, ya dije, culturales, políticas, económicas, sociales, pero al final de cuentas esto se viene y se vuelve una expresión política. Ahora, dependiendo de cómo quieren incidir en esa estructura que maneja el poder o en las instituciones depositarias del poder del Estado, entonces eso van a tenerlo ya definido en sus objetivos, en lo que quieren lograr, para qué lo quieren lograr, a dónde quieren lograr. Eso le da algún cariz y hace, y ya, como lo vimos anteriormente, ahí está el video, creo yo que es del 14, que ahí explican algunas variaciones. Entonces, esto es así. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con esto? Pues, hombre, esta es la parte permanente de cómo se expresan las relaciones sociales. Y así tenemos entonces que la opinión pública es un elemento fundamental dentro de lo que es el hacer y el producto de las relaciones sociales. Lo que pasa es que la opinión pública tiene diversas formas de expresión y tiene también diversos canales de expresión y también a veces persigue objetivos totalmente disímiles, es decir, no es la misma línea siempre. Y también la opinión pública tiene una gran vinculación con las políticas públicas, tiene una gran incidencia o está íntimamente, no incidencia, está íntimamente vinculada con ciertos elementos de la cultura política de la sociedad y obviamente no podemos dejar de lado a los medios de comunicación, actores de poder, generadores de toda una constante actividad que intenta vulnerar de una manera positiva o negativa, depende de qué es lo que se esté evaluando o tratando, a lo que son las acciones de las diversas actividades que desarrolla la sociedad como sociedad. Es decir, los medios hay veces se ponen críticos a estas ciertas características de los ciudadanos. Viene a hacer un análisis de las características de nosotros, que todos los damos para última hora. Es analizar en un artículo que no somos disciplinados y que nos salimos, quebramos la cuarentena por minudencias, hasta para irnos a echar los tapis, como dicen en buen salvadoreño, está analizando una característica y está creando una expresión que viene y de una manera u otra tiene una correspondencia en la diversidad de opiniones públicas que hay con respecto a las características del Salvador. Y así es que hemos conocido hasta poemas de Dalton, de la cultura, que nos hace una narrativa. Uno que dice que es de Gabriel García Márquez, sobre que en sociología yo se lo leí, y expresiones como la de Leonardo Heredia, que analiza la palabra. Un enfoque eminentemente de la identidad cultural de los salvadoreños, un enfoque eminentemente con respecto a la cultura cívica de los salvadoreños, o un enfoque de la cultura política de los salvadoreños. Está ahí y tiene varias características. Una de las características es que la opinión pública tiene también características contrarias. Cuando la opinión pública censura, está expresando una opinión que aprueba o desaprueba una política pública
que desarrolla el Estado y sus entes, o el gobierno y sus entes especializados. Cuando la opinión pública reconoce que se han hecho medidas acertadas para poder contener el coronavirus, es que la opinión pública está evaluando también el impacto real de las políticas públicas. Aquí, ojo, el que esté en los medios de comunicación no significa que ya vamos a empezar a indilgarle la palabra manipulación a la opinión pública. Sucede, claro que sucede, pero hay que verla primero desde la perspectiva de lo que es la política. Por ejemplo, una política pública con respecto a lo que significó para las familias salvadoreñas el vaso de leche y los útiles escolares. No voy a decir Sánchez Serén, voy a decir SACA. Desde SACA viene esa política. Una política pública vinculada al hacer de lo que es la política pública de educación, realmente la particular, que daban el vaso de leche y le daban los útiles escolares. La política pública, por mucho lo que dijeran los del frente, la oposición, por mucho lo que dijera alguna gente que no de acuerdo con ella, había una objetividad directa entre el padre de familia y esa política pública. Por lo tanto, allí la manipulación podría tener algún impacto, pero era mínimo. ¿Por qué? Porque la objetividad de esa política pública estaba en un contacto directo con el ciudadano y la podía evaluar. Y al evaluarla entonces, lo que dijese algún político de otro partido, o lo que dijese porque no le gustó a alguien que no le compraron a él el producto, que no servía, eso tendía a hacer alguna incidencia, pero no determinaba la visión que la persona tenía sobre eso. En consecuencia, señalaba una opinión pública de aprobación. Pero había otras cuestiones como el manejo de la cuenta pública que ya la gente está producto de la acción pública de los funcionarios. Y ahí había después entonces la política pública también ya la política pública también tiene doble vía. El asentimiento no, son dos cosas distintas. Ya voy a explicar. La opinión pública y la opinión negativa hacia una política. Sí, ojo, aquí no me estoy metiendo todavía con el problema de... Pero la opinión pública puede ser bien incidida. Leo lo que nos dice aquí Elisa. Pregunta, ¿la opinión pública tiene que ver con el trabajo de los reporteros o es parte de los medios de comunicación? Es que la opinión pública es la que emerge, ojo, es la que emerge, la opinión pública es la que emerge desde la población. ¿Estamos? Porque entonces viene el tema, medios de comunicación y opinión pública. Ahí sí, ya estamos entonces haciendo el híbrido que todavía no me he metido, que tiene que ver con esto. Pero en un primer momento hay una opinión pública que no está condicionada necesariamente por los medios. Yo explicaba, cuando una política pública tiene un impacto objetivo en la población, esta la lee y la evalúa positivamente. Esas opiniones son política pública, ¿se entiende? Pero también puede haber una opinión pública negativa hacia una determinada política pública, hacia una determinada conducta política, hacia una determinada conducta administrativa del Estado y una opinión pública.
Dice, hay una opinión pública que existe y que tiene raíces muy propias en la población. Muy propias en la población. Pero vamos también, ahora vamos al elemento ya que me estaba señalando y preguntando, si de la población o tienen que ver los medios. Claro que los medios tienen que ver en la opinión pública. Los medios en muchas situaciones son generadores de noticias, de información, que una de las finalidades, más allá de informar, porque el objetivo de los medios es informar, pero también dentro de los medios, políticas, de grupos políticos poderosos que les interesa que las políticas, oigan bien, no estoy hablando de opinión pública, no, que las políticas públicas lleven parte de su agenda dentro de lo que son las estrategias para desarrollar. Les pongo el más común y el inobjetable. El Ministerio de Educación es una entidad del Estado que la base de construcción de estrategias de política pública, el mandato de garantizar la educación. Entonces, ¿cómo se le llama a esa política pública en un momento concreto? No es el problema. Pero en sí trabaja con estrategias de pública. La currícula nacional se estructura de una estrategia en donde se construye una política pública. En esa política pública van los elementos fundamentales de la política pública. Y aquí ya estoy desarrollando parte de las características de la política pública. Esa política pública es pública porque en primer lugar es desarrollada por una entidad político-público, como son las instancias ejecutivas del gobierno, y el gobierno es parte del Estado. Esas políticas públicas cuando se ejecutan, llevan ahí también la visión de los grupos que tienen capacidad de determinar en el Estado y en sus entidades, en sus órganos, y allí va la visión, interesa incidir en esa estrategia que se va a desarrollar al cumplir la política. Les pongo el caso. Cuando Vaca Murray Mesa estaba muy, bueno, era del Comité Asesor de Educación. Darlene Mesa, una de las buena pedagoga, muy buena editora, es decir, que darle el César. Pero su concepción estratégica para elaborar los cambios curriculares, para elaborar los nuevos perfiles de las políticas en educación, niveles, estaban premiabilizadas por esa visión estratégica del sector empresarial, que ya con la visión de las competencias veía que era más eficiente y más rentable tanto para el profesional como para el Estado, creía que ese currículo debería llevar las competencias como la más fundamental de garantizar aprendizajes útiles desde la perspectiva de las empresas privadas, desde la perspectiva de los, no desde la perspectiva de producir científicos, profesionales, técnicos para resolver los problemas. Esa puede ser una crítica. Pero que se encargaba de darle sustento y decir que se estaba haciendo una labor educativa buena. Los medios de comunicación alababan las nuevas formas de organizarse. Eso, aunado al vaso de leche, los textos y la opinión de que se estaba haciendo un giro correcto en la conducción de las políticas públicas, especialmente en acción, iba generando que se fuera perfilando una idea en la cabeza de la gente de que estábamos ante una reforma pero en la práctica llevaba que le estaba dando mayor modernización y estaba haciendo más actualizados los curriculares y los objetivos tanto de saberes, procedimientos, de aptitudes, o sea, cómo yo enfrento la vida y
de competencia. Es decir, que se había capacitado para la diversidad de ejercicios prácticos profesionales a los cuales se pudiese someter cuando estuviera ya laborando. Esa visión de esa política pública fue impregnada por grupos de interés. Si no miren ahí, tenemos Reynesa, estuvo reunido con el señor presidente Bukele, históricamente, y con grandes inversiones. Entonces, allí tenemos cómo estos grupos de poder pueden incidir en las políticas, pero al mismo tiempo, estas políticas públicas no tienen una objetividad que sea percibida positivamente y evaluada positivamente por la población, empiezan a crear una opinión pública favorable, crítica, porque la considera. De la opinión pública está también, ahí es donde viene la respuesta, además de tener ciertas sustancialidades propias de la relación social concreta en donde los individuos interactuamos y vemos el impacto real de las políticas públicas, y no solo de las políticas públicas, también dije de conductas, también dije de características nuestras como sociedad, etc. Hay opinión pública. Esta opinión pública tiene bien la posibilidad de ser bombardeada e incidida a través de los medios de comunicación. Generalmente los medios de comunicación tienen una línea perceptible y tienen en esa línea, muchas veces se puede destacar quién está detrás, o por lo menos cuáles son los intereses macros a los que ese grupo que está en los medios tiene correspondencias de intereses o ideológicos. Cuando el Frente estaba en el poder, aquí el Diario Latino, Mayavisión y otros como unos 3 canales de televisión, los antes, tenían una línea de reflexión política para la opinión pública desde las perspectivas de izquierda, se decía, radio ecologista de todo lo que el gobierno del señor Félix y Sánchez se ven así. Diario Latino también, y una lucha ideológica. Y así podíamos ver entonces que detrás de esos medios había una línea editorial. Detrás de esa línea editorial era perceptible algunos rasgos ideológicos, pero si empezábamos a explicar más eso, nos íbamos a encontrar con grupos de poder político. Vayámonos a TCS, vayamos a la Diario y a todos los otros periódicos, que eran críticos las políticas públicas y el gobierno de Funes y de Sánchez, más cosas. Entonces, los medios tienden a generar una premiabilización de la opinión pública. Pero ello no quiere decir que la opinión pública no tenga expresiones que no sean estimuladas por los medios. No, también puede producir su propio discurso. ¿Y por qué? Pues bueno, sencillamente porque también hay otras formas de relacionar sociales que tienen que ver con la dinámica que tiene el individuo en su hábitat, en su lugar, en donde se relaciona, pues. Y ahí vemos entonces que si el individuo ve que las políticas públicas que se ejecutan, él no tiene ni la más mínima participación y que no le parece cómo se están desarrollando, entonces, además de la opinión pública, que ojo, la opinión pública también tiene un papel contralor. Cuando la opinión pública empieza a criticar, es que está ejerciendo su papel contralor. Que no sea científico, no, eso es otro pisto. ¿Está haciendo un papel contralor? Sí, es una realidad. Empieza a cuestionar, empieza a criticar. No están haciendo bien, están robando igual que los otros, y uno votó. Todo ese rollo que puede estar incidido en alguna medida por contenidos editoriales o líneas de tratamiento de la noticia
parte de los medios, tiende a tener un impacto en la opinión pública. Eso es obvio. Pero hasta dónde eso le mata a la opinión pública cierta, digámoslo así, autonomía para crear sus pautas también de opinión pública, que incluso llega un momento determinado que hasta cuestionan a los mismos medios, se han dado cuenta. Y hay versiones, el diablo de hoy, sangre visión, parte de la opinión pública, que sanciona esa forma, digámoslo así, sensacionalista. En periodismo se llama amarillismo, pero como la opinión pública no es periodista, le ponen apodo. Es una manera de expresar una crítica, un cuestionamiento a esa línea. Saben que llevan los medios que siempre tienden de una manera u otra, en un momento determinado, a generar una especie de reforzamiento de la opinión de la gente contra algo que, a juicio de la línea editorial y los intereses de esos medios, hay que lograr sembrar Hola muchachos. en Bueno, estuve viendo que varias personas tienen cultura, problemas en identidad, descargar vimos el GTA eso que V. se llama, vean, Así que lo que vamos a hacer ahora es mostrar la solución al problema que decía, si no me equivoco, GTA V no pensamiento se puede descargar en esta cuenta o ya no tenés más descarga disponible, es algo así. único. Cuestión, Que el el problema pensamiento único surge significa que porque los derroteros por donde debe de ir la construcción de la opinión pública no se deben de salir de esa marqueta, de ese parámetro de interés. Obviamente, si usted está súper identificado con los principios del modelo de Estado y de democracia neoliberal, es obvio que para que eso exista, estar identificado y saber manejar los principales elementos y fundamentos en donde se asienta la gracia del modelo neoliberal, la extracción de riqueza a partir de, aunque ya la obtenimos a partir de la depredación de los bienes de todos, que ellos se quedan con la ganancia y nos tiran a. Eso es así. Sí. No le van a decir eso, pero puede decir la Universidad Nacional, algún profesor progresista de las universidades privadas, que los hay, pero el diario de hoy no le va a decir eso. Y se lo dice en forma de crítica, pero para que no vea el verdadero generador del problema y el verdadero problema, sino para que le eche la culpa al que en ese momento está actuando en el gobierno como el generador del problema. Sabemos que eso es parte de la verdad, pero no la verdad. Entonces los medios van creando. ¿Por qué? Porque a los medios les interesa que usted consuma su medio, o sea, consuma el periódico, pero también le interesa que usted consuma todo lo que esta sociedad le vende, porque esa es la gracia del neoliberalismo, convertir todo en mercancía, convertir todo al mercado para que circule mayor liquidez y que los que tienen más capacidad agarren más de ese tipo. Ustedes le estimulan a usted, vaya, a comprar y a gastar. Y si tiene, pues, ya le pegó la necesidad de ir a gastar, aunque no necesite ir a comprar, ahí tiene su tarjeta, su dinero plástico. Y se va, debe dejar. ¿Por qué? Porque la dinámica de esta sociedad es que consumo. No hay consumo, no hay riqueza. Pero para los que tienen los medios de transferencia de todos esos bienes de consumo, y que son los que se quedan con las partes más significativas de las transacciones comerciales. Entonces, esa idea del pensamiento único es que usted no debe pensar que lo que está haciendo es malo, no, al contrario, usted está aprovechando las ventajas que le da el sistema. ¿No tiene pito? Sí, pero ahí tiene la tarjeta. Vaya, sí, pero ya tengo de eso. No importa, pero eso ya pasó de moda. Compre, está atrasado, está dinosaurio. Sí, pero me voy a ir enganando. Pues sí, hace otro préstamo y entonces vuelve otra vez a renegociar deuda. Y es esclavo usted, y es esclavo de
de su vida trabajando para la ahora y que la va a tener el sistema demanda de los medios nos eduquen, sino que gracias tiene que el TCR, si el diario diga, mire, no sea punto, no ande gastando, ahorre, no sea cosa, no vaya a comprar cerveza si no necesita tomar al bar, mejor compre esa zona en su casa, que va a ahorrar por cerveza 50 centavos. Esa no sería ganancia. Y no estarían fortaleciendo el pensamiento. ¿Va dirigida a la opinión pública? No, no va dirigida a la opinión pública. Va dirigida a construir pautas de consumo. Pero cuando le dicen que el gobierno está actuando mal, ahí sí, ya esto va a esto. Hay que distinguir entonces que no todo lo que hacen los medios va a incidir en la opinión pública, va a incidir en actitudes, culturas, pautas de acción social de las personas. Mostró cuánto ganaba trabajando desde su teléfono inteligente. La población tiene formas de crear su propia opinión. Pero ¿cuál es el gran problema? Es que el problema es este. Aquí me meto con este tema para que vean cómo están de las... Primero, la cultura pública es aquel instrumento que crea el demos a partir de las percepciones que obtiene de su relación social, expresiones de políticas públicas que genera el Estado. Pero también a partir de las relaciones sociales que genera en la sociedad, puede tener incluso posiciones críticas sobre las iglesias protestantes, sobre la misma iglesia católica, sobre incluso la educación misma de sus hijos. Es decir, la opinión no está solamente alimentada por la cuestión de los medios, no, pueden e inciden en la opinión pública. Eso no se niega. Ahí les he preparado un videíto que se lo voy a colgar hoy para que lo vean. Tiene 8 o 10 minutos. Ahí se explica las facetas de la opinión pública y los medios. Eso, claro, no es muy difícil, pero sí está estructurada desde la perspectiva de la opinión pública. Yo aquí estoy haciendo un amalgamamiento. Pero ¿qué pasa con su opinión pública? Porque a veces es frágil, porque a veces no es la expresión más adecuada como política pública, como opinión pública. Y hay veces sobre la opinión, sobre las políticas. Hay veces su opinión pública es frágil y no tiene la suficiente madurez y capacidad para enjuiciar las políticas públicas. Y como no la tiene, ellos sí tienen esa capacidad y le emiten juicios que usted puede asimilar y puede introducir en su opinión pública. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por esto. No es porque estos mientan, no. Ellos hacen su trabajo y a veces se meten con todo esto. Por esto. Tenemos una cultura política frágil. Costa Rica la tiene un poquito. Tenemos una cultura política que todavía no trasciende más allá de los niveles, como le he dicho mil veces en la clase, no trasciende de los niveles afectivos. Votamos por el que creemos que es buena gente. Votamos por aquel que es populacho. Y le exigimos compromisos éticos como que si fuera venido de otro planeta. Y votamos precisamente por la interacción social populista que este tipo ha generado en su pueblo. No somos capaces de ir más allá de una ponderación que trascienda la cuestión eminentemente afectiva para determinar y darle calidad a su nivel de decisión y participación, porque al final de cuentas en eso termina todo esto, participación ciudadana. Entonces nosotros con esta cultura política que tenemos, al tener graves falencias, es fácil que también estos medios generen una incidencia en partes y grandes segmentos de nuestra opinión pública, dependiendo del interés
que se esté planteando por los grupos hegemónicos y hacia dónde quiere conducir la opinión pública. Sí pueden hacerlo, pueden hacerlo. O lo puede hacer, ojo, el gobierno utilizando los medios para darle mayor amplitud, cobertura a lo que quiere que la gente y la población tenga en su opinión pública con respecto a la gestión. Solo es la opinión pública para criticar. El demos el pueblo. Y no es la opinión pública solo para tipificar nada más las políticas públicas, ¿no? También la opinión pública puede ser incidida desde el gobierno a través de los medios o a través de políticas públicas asistencialistas. Yo insisto que los $300 fue una política pública asistencialista, necesaria, pero asistencialista. ¿Por qué? Porque le da a la gente para que gaste. Yo no digo que no lo necesitase, ¿no? Pero estoy tipificando la política asistencialista. Y no podía ser productiva. Hay que ser ecuánimes para enjuiciar las políticas públicas, pero no por ello puede usted quitarles las tipificaciones. Las quita, entonces no está usando todo el marco teórico conceptual de lo que es una política pública. Y eso no puede ser. Al final de cuentas, usted puede hacer una evaluación correcta de una política pública que se ha hecho incorrectamente. Eso no quita esa posibilidad. Pero ¿por qué no la hacemos? Porque nos sale ahí, ¿verdad?, con el rollo de que ahora sí llegaron los buenos. Tanto todo lo que se hace viene salido del corazón, salido de la más diáfana mentalidad a favor del pueblo, salido de las mejores intenciones para lograr el fin común, que es lo que persigue el Estado desde la época de los Aristóteles, desde Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, pasando y todo el montón de gente. Y muy pocas personas. Ay, creámosle. No pongamos en duda eso. Pero usted va construyendo también su política pública de acuerdo a la demanda y características de los servicios y necesidades que la población está pidiendo. Por eso se llaman políticas públicas. Primero porque son políticas que tienen un objetivo, tienen una proyección concreta, están diseñadas para resolver problemas de existencia de diversa naturaleza del ciudadano, de las personas, y también tiene todo un mecanismo de planificación, ejecución, coordinación y administración. Una política pública pues es una estrategia bien pensada y por lo tanto, como va dirigida a superar carencias de la población o a entregarle, porque no es para todo, tiene una especificidad. Por ejemplo, las políticas públicas con respecto a la identidad nacional, el DUI, tiene dos objetivos. Uno, el primero es político, que pueda participar en las elecciones, porque sin DUI no puede ser. Y dos, que usted tenga un instrumento para darle legitimidad y legalidad a todas las transacciones que usted hace en esta sociedad. Todo lo que implique recursos, más allá de $100, tiene que enseñar su dinero. ¿Quiere ir al banco? Tiene que enseñar su dinero. ¿Quiere salir ahora con la acciones? Tiene que enseñar su dinero. La política pública entonces en ese sentido lleva un fin, un objetivo, y es darle ese derecho a la población de tener un documento de identidad. Pero con ese documento de identidad tiene que cumplir también responsabilidades frente a las exigencias del Estado, estructura que se moviliza dentro de la sociedad, como puede ser ¿sí? Toda la estructura de intercambio comercial. Ya va a ser. El DUI es un servicio. 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 El
es un servicio.
Pero hay otros que es el agua. El agua es un servicio, pero esta característica es distinta. Puedo vivir sin el buitre pero sin el fin. Pero si no hay agua, ¿cómo la va a reponer? ¿Qué hace? ¿Cree usted que los que dicen que tienen más de 3 meses de no recibir agua, que es difícil pensar que una gente pueda estar sin 3 meses, agua 3 meses? Si nosotros aquí damos el grito porque nos quitan la mitad del día el agua, vamos a acostumbrarnos al agua, la necesitamos. La otra gente está tan acostumbrada a no tener agua que cuando les cae un chorrito se siente feliz. El agua es un bien público. Tanto las políticas públicas relacionadas con el agua deben de ser súper eficaces. Siempre, antes, durante, y hoy con este muchacho se va a ir y le van a seguir volando bandas. ¿Por qué? Porque la política pública no es integral. Claro, lo poco que hay. No es producir lo que no hay. Ya las políticas públicas, cuando no llevan esos niveles de objetividad y de satisfacción, generan opiniones públicas consecuentes con esto. Pero si usted no tiene una educación, una cultura política para iniciar esto, es seguro que su cultura política le va a permitir una pública bastante riesgosa. Y digo riesgosa porque puede ser una mala evaluación de la política pública, una facilidad para ser incidido con pensamientos que no son los más adecuados, y también una ubicación de el interés que debe de tener toda población tendiente a ayudar y a contribuir a superar los graves problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. Entonces, pero ¿qué pasa? Aguanta, si no nos deja casi ni elevarnos más allá del nivel de la cultura política afectiva, a duras penas algunos sectores llegamos a la cultura política evaluativa. Bien difícilmente pasamos a la cultura política de participación, de transformación. Y eso por un montón de razones. En primer lugar, por las limitaciones de nuestra cultura política. En segundo lugar, por las limitaciones estructurales del sistema que está organizada esta sociedad política y económicamente. Y la poca participación en términos estructurales organizados bajo marcos referenciales de participación. Entonces la política pública no puede ser bien evaluada. A veces sí, a veces no. La opinión pública tiende a sufrir entonces las distorsiones y puede ser sujeta de una especie de manipulación. Y nuestra cultura política no se eleva, no pasa más allá de lo que es el nivel evaluativo, porque las políticas públicas son complejas para desarrollarse. Ya dije, hay que organizar, hay que planificar, hay que coordinar, ejecutar, y hay que administrar de una manera que las políticas públicas tienen su forma de ser fiscalizadas, su forma de ser desarrolladas, su forma de generar lo que es la ciudadana. Entonces, pero nosotros, como no tenemos una cultura política, no hacemos uso casi de lo que es la famosa ley de acceso a la información pública. La hacen unas cuantas ONGs. Pero claro, en los medios de comunicación, dependiendo del grupo de interés que esté detrás de ellos, de la línea editorial, y cómo se sientan afectados o no por esa política pública, así van a ser
las tendencias informativas. Siempre debe informar que pasa algo, ¿verdad? Pero las causas y las relaciones explicativas van a ser bien, pero bien limitadas hasta lo que les interesa, que usted debe de manejar. De tal manera que el juicio de la opinión pública, perder esa capacidad contralora que debe de tener, esa opinión pública que debe de tener un nivel de las políticas públicas. Y esa opinión pública que puede estar sustentada en una cultura política le permite entonces ser menos afectivo. Que su evaluación no solo pida saber cómo se está administrando el mundo, exija mecanismos de participación para incidir en las políticas públicas. Ese es el problema de las políticas públicas cuando no tienen una cultura política sólida, cuando se desconoce una cultura política, no se tiene capacidad para hacer una evaluación más allá de los niveles afectivos, sentimentales y la evaluación superficial, y no se sube al nivel de participación e incidencia en la política. Es obvio que su opinión pública va a tener debilidades que van a ser subsanadas en esos huecos por los medios. Eso le agregamos las redes sociales, que han venido a banalizar más las fuentes de información. Dije, banalizar. Cuando le digo banalizar, es que para usted es más importante si el meme que le llevaba tenía una información verdadera, una información educativa, o en la manera en que se estructura es divertido, lírico, es irónico. Eso es lo que le satisface más de las redes sociales. Y que cómo lo dicen, pero no cómo lo fundamentan. Esa es la gran debilidad. Pero sin embargo, miren, nadie se le olvida que se fue el Karen Newell de la película. Y así lo fundamentaron. Fue gratuito. Eso surgió por esa parte espontánea que tiene la opinión pública. En parte sí, pero en parte no. En parte sí, porque era evidente que el señor tenía deficiencias. Era evidente. Pero ya ese aprovechamiento de esa evidencia y ese manejo torcido para que usted más mínima reacción para esculcar qué había debajo de eso, era la forma anecdótica, humorística, satírica, ofensiva que se planteaba sobre las carreras. Que otro salió al revés. Todo lo opuesto. Este amenaza a medio mundo de Raimundo cuando habla. ¿Y qué? El otro no hablaba y decía nada. Pero ya salieron memes también. Esa es una intencionalidad, ya no de los grandes medios, sino de las redes sociales, que de una manera u otra, pues son medios de comunicación informales, como ustedes quieran, pero y que inciden en la opinión. Inciden, no dije que la manipulan. Allí usted, ¿qué está haciendo entonces? Está teniendo una opinión pública en la cual hay elementos que son básicamente de la idea única que quieren alguien que tengamos al respecto de una sistema. De tal manera, y con esto, y son brillantes, y realmente son brillantes, hay que reconocerlo. De tal manera que nos dan tanto garabato que nosotros perdemos en el análisis al generador fundamental. El problema es que el capitalista mundial es otro. Y le echamos la culpa al mañoso ese que se creó, al corrupto, al incompetente. Sí, él tuvo y tiene culpa ahí.
habría que hacerle juicios, hay que hacerlo. Pero es él el que los ha construido históricamente. Es la estructura del sistema que predomina en el mundo y que está sobre la base de obtener el mayor beneficio. No importa, no importa que en esa obtención del mayor beneficio esté dejando nada por los que dice que está usted luchando y trabajando. Acumulando, acumulando. Cada vez va siendo más. ¿Por qué? Porque es la estructura del sistema que está diseñada para qué. Esa capacidad concentradora de unos pocos. No lo vemos. Y le echamos la culpa al mañoso porque creemos que por la culpa del mañoso es que estamos así. En parte. Pero la esencia es que aquí otras partes tienen otras formas de organizar la redistribución de políticas, de política pública. Miren en otras partes cuando un ministro se equivoca y no lo echan, él solito se saca de cultura política. Enjuician, evalúan y exigen a través de los organismos a los que están dentro del Estado. Porque también el Estado tiene formas de autocontrolarse o contralorías también. Pero la opinión pública, cuando ya es mediatizada por la incidencia de grupos de poder que tienen incidencia en la línea editorial de los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, web, blog, todo lo que sirve para generar una activa. Y si no, vaya, para evitarme seguir hablando de eso, ¿qué le dijo el señor Bukele al periodista del FARC? ¿Y de dónde venís? Ya sabes quién es el dueño, quién fue el primer dueño, fue Simán. Mató la pregunta correcta. El problema no quitaba entonces si lo que le estaba preguntando, que fue muy incómodo para Bukele. No respondió y se fue directo al origen del medio. Y como ahorita está encabritado contra los imanes, allí se fue y no respondió a la pregunta, que era la que debería haber del origen del medio. No es un reconocimiento expreso, práctico de lo que yo estoy diciendo. Uno de Arena hoy es Radio Maya Visión. Entonces, todo esto tiene mucho que ver. La opinión pública es una estructuración que se hace de parte de la gente y tiene mucho que ver con el nivel de su cultura política, con el nivel de comprensión de las políticas públicas, sus alcances, y tiene mucho que ver también con la falta de una información que le ayude a elevar su nivel de cultura política, y ahí es donde entran los medios, las redes sociales, y sustituyen la información constructiva desde el punto de vista de la cultura política y lo que hacen es que a la opinión pública le introducen muchos elementos falsos. La new fact, le dicen. Vamos. Es una realidad. Entonces, la opinión pública sí puede ser incidida por los medios de una manera intencionada, deliberada. Pero también la opinión pública puede construir ciertas apreciaciones a partir de la información que percibe y que le dan los medios. ¿Sí? No hay que verla como la niña ingenua que a todo mundo le llega a dar mentiras y a todo mundo le cree. No. Hay un rasgo que es la objetividad de las políticas. Y así la objetividad de las políticas públicas, si las relaciones sociales son transparentes, si las relaciones sociales son constructivas, esta opinión pública cada vez va agarrando más fuerza y va siendo más un elemento más que desde la ciudadanía, desde la sociedad, genera contraloría al Estado. Eso es que todo público se vaya por donde menos se debe ir, o
apoye donde debe de apoyar, porque hay interés. Y la mejor manera de verlo eso es en los periódicos. Ahí está la radiografía de lo que estoy diciendo. Allí se expresa más. La opinión pública se ve como un objetivo, porque de la opinión pública depende el mercado de votos. ¿De qué estoy hablando ahora? La opinión pública entonces está bien vinculado con lo que es la opinión pública en un momento determinado se convierte en una expresión ciudadana que es transferida en acciones y en sus relaciones, muchas veces ya dentro del plano político, las elecciones, muchas veces dentro del plano de lo que es compre, no tienen jaranes y si no tiene forma de pagar, pues renegocia la deuda. Toda esa opinión pública, incluso prácticos que la gente casi no ve, están mediadas por una opinión pública que se construye con elementos de la objetividad, se construye con elementos de las relaciones sociales. ¿Cuál es la opinión que tienen los religiosos en Brasil con respecto a lo que Bolsonaro dice para combatir la pandemia? Están replicando los elementos de defensa a la política pública en salud que él está aplicando, que ya le valen casi 18 millones. ¿Sí? ¿Qué? Que la opinión pública de este segmento religioso está casada políticamente con el ascenso de Bolsonaro a la presidencia. Si ese fue el sector que más lo apoyó. Por eso que Bolsonaro tiene un planteamiento bastante conservador. Entonces, allí podemos ver cómo la opinión pública en un momento determinado también transfiere parte de esa visión, la convierte en decisión y la convierte en participación, por último. Porque cuando ya va a votar no está hablando de opinión pública, está hablando de decisión. Eso es lo importante de estas 4 cuestiones que hemos visto. Están todas amalgamadas. Y en última instancia, aquí revientan en lo que es la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana se construye en base a una serie de relaciones sociales. Pues sí, estos que van a ir a votar porque creen de que Bolsonaro es el ungido, sus relaciones sociales son religiosas y en esas relaciones sociales se crea una opinión y en esa opinión ya va el elemento que va decantando y la participación en los comicios electorales. Por eso es que la opinión pública es importante estudiarla para ver qué pensamos y conocerla. Y no solo en el plano político, no, también en otros planos, ya expliqué. ¿Por qué nosotros fácilmente víctimas de la opinión del pensamiento único que nos quieren meter los medios? ¿Y por qué tenemos una cultura política tan baja que no trasciende esos 3 niveles, más de esos 2? No llega al tercero, que es incidir y participar en la construcción de políticas públicas, que es la manera de participar también en la efectivización del poder público. Las políticas públicas son producto del trato y el deber que tiene el Estado como el ente superior para darle satisfacción y beneficio, bienestar a las personas de la misma. Entonces, esto va casado. Sí hay en el documento, lo van a leer lo que es la opinión pública. En el videito ese van a entender solo lo que es la opinión pública. Pero ya van a ver que después de que lo vean, van a salir de una manera casi natural, van a salir cazando esto también. Aunque no desarrolle el tema de las políticas públicas, el video, sino que solo sea la opinión pública.
pero van a ver cómo intrínsecamente se van ahí y se expresan relaciones. Y como también los medios y las redes tienen que ver en esa forma de construir opinión pública. Yo no quise usar la palabra manipulación, que hay, sí hay, pero eso hay que decirlo cuando uno tenga un ejemplo bien concreto, para no estar en un sesgo de lo que es el análisis de que, si bien es cierto, los medios de comunicación son los tributarios de la información sobre la cual también la opinión pública construye sus principales puntos de crítica o de aprobación, dependiendo si es de crítica, es un contralor, si es de aprobación también está dando el sentimiento de que son suficientes las políticas públicas que está desarrollando el gobierno. En ese sentido, entonces, la opinión pública es importante, es una especie de termómetro, pero si este termómetro tiene fallas, no es el problema de no tener capacidad para evaluar las políticas públicas, no tener capacidad de una cultura política que vaya más allá de los afectivos, porque me han dicho que este es el mejor porque es menos malo que el otro. Malo, bueno, estamos hablando de fundamentaciones éticas más que políticas. Eso es afectivo hay veces. Entonces usted tiene una cultura política frágil que no genera una contrapartida de entendimiento ni de responsabilidad tocada y, en una medida, mediatizada, de acuerdo al interés de este medio de generar un pensamiento único en El Salvador con respecto a determinados elementos de la vida. De ahí se derivan los otros iniciativas políticas. ¿Entienden? Cuando lean los documentos van a encontrar conceptos propios de lo que es esto, conceptos propios de política pública, conceptos propios de lo que es la cultura. Pero de nada sirve saberlos como rieles si no los sabemos integrar en un análisis de cómo interactúan todos estos elementos, estos componentes que andan en ideario nacional. El ideario nacional es donde están todas las referencias que se construyen a partir de la objetividad de esta sociedad, pero también los elementos subjetivos suben y que son parte del imaginario y del ideario del Salvador. ¿Qué ideas tiene el salvadoreño para imaginarse cómo va a ser la vida? Ahorita el ideario y el imaginario es muy difícil. No salgan de casa, nosotros los políticos le vamos a resolver. Aunque esté peleando, no me cabe duda. Y la fuerza del pueblo solo es para la soberanía. Hay maneras de yo pienso que y sin riesgo, parece que lo haga así. Todo puede ser un generador de conducta, de distanciamiento social, sea más efectivo, para que la disciplina que pide y subyace en toda la intencionalidad del presidente Bukele, que es buena, permanente, constante, sin necesidad de que se cambien metodologías que sirven para supuestamente contener a los que no hacen caso. Y con eso están condenados. Créanme, que bueno, pero que nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos en este vecindario para generar un mecanismo profiláctico para que nos agarre fuerza, capaces de ser autovigilantes de la salud del colectivo, saber a dónde puede haber un probable foco de infección por el tipo de vida, por el desorden, por lo que escuchamos y por la conciencia que puede estar haciendo usted constantemente con un papelito diciendo a la gente todos los días que tiene que ver o a dónde llamar o cómo hacer como si no hay agua. Pues mire, señor, no hay agua. ¿Qué hacemos? Ya no pueden salir un montón a la calle porque los meten presos o porque se pueden contagiar. Pero de alguna forma hay que pensarla. Vamos a construir un reservorio de agua aquí
artesanalmente, sin que se expongan más de 4 gente trabajando distanciadas, que logremos aprovecharlas a los lluvias, ahora que está lloviendo algo. ¿Qué sé yo? Se ve que están intentando involucrar a la fuerza de la sociedad. Y es entendible, tampoco te agarré los manastazos, pero es entendible el riesgo en el impacto social donde está la expansión. Hay un mecanismo, bueno, puede ser individual. Mira, ya no dejes que se le vaya el agua del canal a esa parte chuca que cuando cae ya se contaminó. Busque una bolsa de plástico. Le digo porque se puede hacer. Busque una bolsa plástica, ponga un colador en medio de ese un sedacito que ocupa para las cuestiones de las zarandas y para los sacudos y póngale un trasto ahí, ¿sí? Pero tiene fuentes, eso no te orienta en otra parte, no crean que yo lo estoy diciendo, una orientación. Entonces el problema es que aquí se ve la política pública del Estado, y así debe ser, pero esa política pública, por llevar un fin, para resolver bien el servicio de la gente, hay que incorporar, para que vayamos pasando del nivel de la especulación y vayamos a la política. Eso no debe caer al tiempo, son procesos. Y el Estado, las entidades del gobierno, tienen fuerte responsabilidad en que la cultura política se vea. Que no es dando el malo ejemplo, peleándose entre ellos en las cámaras y demostrando que yo soy más macho que el otro y que tengo más fuerza que el otro. No se genera cultura política, al contrario, eso se genera es unión política, diversidad de expresiones políticas, diversidad de intereses políticos, de cohesión nacional. No le digo que deben de estar de acuerdo con todo. Fíjense los artículos de la Constitución, uno bastante. Estado, como dice el gobierno, el Estado, ¿qué significa? Que en la Constitución haya asignado roles a cada uno de los órganos del Estado para garantizar que el fin último que es el ciudadano. Si el Ejecutivo abusa, para eso está la Corte, para garantizar que el Ejecutivo no dice, no abuse del ciudadano, porque el fin último del Estado es la persona. Si la Asamblea Legislativa se queda chica, bueno, para que el Ejecutivo la sana. Pero si la sana, bueno, entonces hay decretos que pueden determinado generar situaciones de apremio. Es decir, los pesos y los contrapesos no funcionan con ustedes. ¿Por qué? Porque hay intereses concretos dentro de cada uno de los segmentos y personas que conforman entidades de teoría, ciudadana. Entonces hay que encarar también estos 4 elementos dentro de esa dinámica que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Quiénes emiten la opinión pública? Los ciudadanos. ¿Quiénes generan y a quiénes van dirigidas las políticas públicas? Ciudadanos. ¿Quiénes son los que hacen una evaluación si es buena o es mala la política? Ciudadanos. ¿Quiénes son los que tienen una palabra supra, más allá de todos, y que eso puede ser un peligro si no está bien afianzado en la cultura política? Los medios. De tal manera que es inexorable esa rueda, ese círculo virtual vicioso de que el que tiene más capacidad de informar, aunque no informe de las cosas, tiene más posibilidades de incidir en la opinión pública. Y si tiene más capacidad de incidir en la opinión pública, tiene más capacidad de incidir en la decisión, primero la decisión y luego la efectivización de la participación. ¿Por qué digo decisión? Porque yo decido primero si voy a votar. Después, ya cuando decidí si voy a votar, me decido por quién. Y después, cuando ya me decidí por quién, voy a participar en el proceso. Es fundamental. Por eso es que hay que saberla manejar. Y no verla como la única expresión de las redes sociales. No, participa. O de los medios de comunicación. No, ahí juega esto. Esto, sí, de acuerdo. Pero seamos
bastante parcos en manejar esa relación. Existe, sí existe, yo no digo que no existe, pero tampoco es así, ¿verdad? Incluso en los medios hay precios y contraprecios. En los medios, ya les puse el ejemplo, Diario Latino, Mayavisión y otros televisoras, versus lo que siempre. Entonces, depende, si usted solo oye Mayavisión, usted sale más dogmático que Chichicano. Pero si usted oye TCS, pareciera ser que el mundo tiene un problemita que lo va a superar. Y lo va a superar. Pues todavía no sabemos. Entonces ese es el problema. Hay que saber articular lo que significa cada una de estas cuatro cosas. Pero en definitiva, inciden en la decisión. Sí. No le dicen a usted en su imaginario. De tal manera que, ¿para qué votar por los socialistas? No, hombre, si aquí lo único nos dice para él el socialismo. Vendamos el arma. Y usted va ahí. ¿Por qué? Porque el socialismo fracasó. No reacciona si lo que le están proponiendo es verdaderamente una medicina o una crisis del problema. ¿Por qué? Porque ahí media todo eso. Sí, aún Bolsonaro decía que era una gripita la que le iba a pegarse adentro. Mire que tú, millones dijo que iba a sacar. Mire si ha parado eso. ¿No? Es decir, no hay que confundir la voluntad de la expresión del discurso con el impacto real que este puede hacer. A esos que están cerca de esos miles que han muerto en Estados Unidos, ya no los convence de que el coronavirus es una cosa que 1 millón de... No, sí. Pero tenemos la objetividad versus la subjetividad. Los medios pueden, otro tipo de fuentes. Veamos las cosas. Política pública es lo que tiene que ser. ¿Para qué? Para hacer demandas, necesidades, servicios. ¿Sí? La población tiene que tener una opinión, pero esto está determinado también por el grado, el nivel que tiene para hacer la evaluación. Y de esa evaluación también depende el grado de madurez que tiene la política, la cultura política de este país y la forma de analizar ya lo que es esta relación social que se convierte en presión política y de búsqueda del poder. Pero para ello necesitamos al ciudadano que participe. Qué galán que el ciudadano participara con mayor nivel de cultura pública. Qué galán que la opinión pública del ciudadano sea una forma de controlar las acciones del gobierno. La fuera que las políticas públicas tuviesen mayor presencia de ciudadanos. Todo eso, y entonces, otro nivel de participación ciudadana. Allí probablemente estaríamos hablando de democracia participativa y no de una democracia representativa, no es la que nos venden ahora. Único. No hay mejor forma. Léanse el documento y ahí van a encontrar elementos de entendimiento de lo que estoy diciendo. Pero el análisis que he tratado de hacer es para que ustedes traten de integrar todo ese torrente de expresiones que si las leemos de manera individual vamos a encontrar conceptos y significados, teorías muy propias de esto, de esto y de esto, de esto. Pero hay que saber articularlo ya en el objetivo fundamental que es, esto tiene que ver con el individuo en sociedad, y el individuo en sociedad es el que genera las dinámicas colectivas o individuales que en última instancia se convierten en acciones políticas y formas de ver cómo se incide o se llega al poder. Aún cuando digo, tienen su existencia como elementos concretos. Las políticas públicas existen durante y después y antes de las elecciones. No solo surge en este momento, la opinión pública activa antes, durante, después de las elecciones.
La cultura política debería de ir ascendiendo cada vez más. Y los medios no van a desaparecer. Van a tener siempre su informar, pero detrás de esa información sabemos que hay grupos de interés que intentan incidir a través de la línea editorial de esos medios en el pensamiento único respecto al sistema económico, al sistema político, al sistema social y a situaciones que son de beneficio para las condiciones del Estado. Es decir, para aquellos que lo intentan ver y se usufructan con el poder. No solo lo ejecutan, también tienen usufructo. Tienen una ventaja para los negocios, una ventaja para obtener del erario público mejores salarios. La opinión pública debería ser más agresiva frente a eso, más contralora, más fiscalizadora, el que tenga la fuerte y de los pesos y como ha pasado en un tallercito que dejan muchas enseñanzas y las hagan por el lado académico y no les pese político. Esto agárrenlo así, es la parte que deben ustedes de manejar para saber integrar lo que van a tener que estudiar separadamente, como carriles separados. Espero que ya saben cómo integrarlo. Y recuerden que aquí es el punto de llegada. ¿Cómo incide? Que actúe, ¿verdad? Y que sus reales tengan con los de los que están tratando de generar eso. No digo uno u otro, no. Estoy hablando de los que tienen esa capacidad. Responder. Bueno, niños, voy a seguir trabajando aprovechando que ya me queda todavía una hora para no compartir la máquina. Tengo que compartirlo y aprovechar este tiempo. Espero que ya de este ratito termine esa guía. Esa guía yo les prometí para ahora. También voy a subir otros documentos ahora. Ustedes y yo tienen varios videos y solo les voy a enviar un videito ahí específicamente para lo que es, lo que se llama opinión pública. Y van a ir unos recortes bien compilados. De manera que tengan elementos para responder las preguntas que pueden ser. Voy a tratar de no darles el documento que ya tienen, ese sí tienen que leerlo, porque toda la base del sistema, el régimen, democracia, ese sí. Pero los que les agregue van a ser, así como lo que les hice, ¿se acuerdan con la cuestión esta de lo que era la teoría respecto al poder constituyente, que le las paginitas? Pues lo mismo les voy a hacer. De manera que lean lo que tienen que leer y con esta explicación puedan ustedes hacer una integración y responder allí con esos materiales. Pero los videos también van a ir allí, ya están en clase. Ya me faltan unos que dos porque siempre los veo antes para ubicar el lugar donde quieren poner la mano. Hay un video que sí lo van a tener que ver todo, que es el de decir, porque ya hay unas características, las diferencias, para qué sirven, los fines, etc. Ese video dura como 50 y algo minutos. Ahí hay como 6 respuestas. Este video 34 pero ahí lleva su, ahí llevan sus, en las preguntas llevan sus, y este video es lleva su clave, que es el FJG-KSZJB AM 04 del 21. Allí dice, cuando empieza el bloque de preguntas, dice qué video es el que entregó. Ahí que lo buscan y dice los tiempos.
ahí voy sacando la certeza de que si les pregunto algo, si van y hacen lo que dice la guía, va a obtener probablemente la pregunta que es que si están los documentos, no los he inventado, ¿de dónde pueden buscar respuesta? Ahí sí pierden la línea. Pero en todo caso, el acumulado que van a tener que estudiar de aquí el domingo, no creo que si le meten 2 horas no lo terminen. Estoy diciendo 2 horas diarias. Si le meten más, pueden sacar. Pero, porque va a ser más fácil. Voy a seguir trabajando un poquito el tiempo. Mañana voy a estar nuevamente abierto para las preguntas que vean en el día y continuar fortaleciendo los contenidos que no vamos a explicar de una manera total, pero que sí podemos ir alimentándolos a partir de las preguntas, aprovechar yo para más elementos de contenido. De eso se trataría. Respondemos las inquietudes de las preguntas y damos más elementos de comprensión. Esa va a ser la dinámica. Es que voy a estar, hoy sí pienso que mañana tengo que estar a las 3:15 puntual para cualquier cuestión, porque tengo que terminaría también el test y terminaría ya mañana empiezo a subir, voy a empezar con ustedes, con el grupo 4, las notas, y después voy a seguir para el viernes con el grupo 2, seguramente día de subir uno. Lunes que sea el examen, ya tienen esa, pero también lo más importante, ya tienen el cuestionario. Eso es lo que me tiene un poco preocupado porque todavía no lo tengo. Pero creo que para ahora en la noche, por tarde, si no lo pudiera antes de las 10, hasta la hora que sea, pero que hoy le llega, hoy le llega. Se lo voy a mandar a Pamela y a otros más que tengo ahí en el correo para que se distribuya por medio de la red y lo voy a colgar en Claro. Estamos, se cuidan y mañana aprovechen. Mañana va a ser para llenar vacíos de entendimiento de preguntas. Y así va, vamos creando cualquier cosa también. No pueden ver. Si estoy conectado ahí, oigo,